¿Te acuerdas de tu papá en sábado? Cuando el fin de semana empezaba antes de que saliera bien el sol. En el México de los años 70, el descanso tenía otro ritmo, otra ropa, otro olor. Muchos hombres trabajaban 6 días, a veces hasta el mediodía del sábado, y la quincena se iba entre renta, gas, escuela, camión, comida y uno que otro gusto pequeño. Por eso el fin de semana de un papá mexicano de entonces no cabía en una sola imagen. Era la manguera en la banqueta, el radio de amplitud modulada prendido desde temprano, el olor a loción barata mezclado con tabaco, la visita al mercado, la tiendita, la peluquería, la misa del domingo y la comida larga con refrescos de vidrio sobre la mesa. Hoy vamos a descubrir lo que tu papá realmente hacía todo el fin de semana en el México de los años 70. Y vas a notar algo apenas lo escuches. Tu papá casi nunca se quedaba quieto. Sábado temprano. Tu papá se despertaba solo. A las 6, a las 6:30, tal vez a las 7 si de plano había trasnochado un poco. Pero el cuerpo ya estaba entrenado y rara vez se quedaba dormido hasta tarde. El cuarto todavía tenía penumbra y por la ventana se colaba el rumor del barrio. El tamalero, el panadero, un perro que ladraba a la nada, el camión del gas, la primera escoba raspando la banqueta, el golpeteo de una cubeta contra el patio. En muchas casas había despertador de cuerda, de esos Big Ben o Westclocks, que sonaban con una campanilla seca, pero a veces ni hacía falta. El papá se sentaba un momento en la orilla de la cama, buscaba las pantuflas o las chanclas de hule, se acomodaba la camiseta interior y salía con ese paso medio dormido, medio automático, de quien lleva años empezando igual. La casa del sábado temprano se sentía distinta. Había menos prisa que entre semana, aunque nadie andaba tirado como ahora. Y en la cocina ya se oía a la mamá moviendo tapas o calentando agua. Si la familia vivía en vecindad, el pasillo se llenaba pronto de puertas abriéndose y saludos cortitos. Si era colonia popular, el frente de la casa ya tenía la banqueta barrida y una silla asomada a la calle, lista para el rato. En el norte, el amanecer podía traer aire seco y olor a tierra. En la costa, la humedad pegaba desde temprano. En el altiplano, el fresco hacía que el café supiera mejor. Baño preciso. Luego venía el arreglo personal, que para muchos hombres de esos años era asunto serio. El baño, la rasurada, el peine, la loción y el bigote bien puesto formaban parte del respeto que se le tenía a salir decente, aunque solo fuera para ir al mercado o echar la vuelta al taller. La rasurada tenía su música propia. El chasquido del gabinete del baño, la brocha remojada, el jabón Williams o alguna crema espesa, el rastrillo Gillette de doble filo, la llave del agua abierta apenas para enjuagar la navaja. Frente al espejo, el papá se estiraba la piel de la mejilla con 2 dedos. Si usaba bigote, lo recortaba con cuidado, porque en los 70 el bigote mandaba, igual que las patillas largas. Y muchos hombres llevaban el peinado brillante con Glostora, Wildroot o cualquier brillantina que dejara el cabello obediente y con raya marcada. Al terminar venía la loción. Aqua Velva, Old Spice, Brut, Menen o una colonia comprada en la farmacia o en Sanborns, con ese golpe de alcohol que hasta los hijos recordaban al acercarse a pedirle algo. La toalla quedaba húmeda sobre la puerta. En el lavabo se quedaba el peine negro de bolsillo, la espuma enjuagada y el espejo con una nube de vapor si el agua había salido caliente. Y ahí estaba ya tu papá, con camisa sencilla, pantalón de vestir usado entre semana o pantalón más cómodo, cinturón, reloj Citizen, o Seiko si le había ido bien, y esa manera muy de antes de verse listo para el día desde temprano. Desayuno serio. El sábado no arrancaba con cereal de caja y café en vaso para llevar. Arrancaba con desayuno de verdad, de sartén, de tortilla, de pan de la esquina y de olor que se metía a toda la casa. En muchas mesas aparecían huevos rancheros, chilaquiles, frijoles refritos, salsa molcajeteada,
y café soluble hecho en olla o en jarrito. También había bolillos, teleras o pan dulce comprado en la panadería del barrio, a veces desde la tarde anterior, guardado en servilleta dentro de una canasta de plástico o de mimbre. Si la familia estaba un poco más apretada, el desayuno podía ser más sobrio. Café con leche para los niños, huevos con frijoles y tortillas recién salidas de la tortillería. Y aún así, sabía a fin de semana porque el ritmo era otro y la mesa se alargaba unos minutos más. Tu papá aprovechaba ese rato para abrir el periódico. Excelsior, El Universal, La Prensa, Novedades, Esto u Ovaciones si lo suyo era el deporte, con el papel dejando tinta en los dedos y el sonido seco de las hojas al doblarse. En algunos hogares ya estaba prendido el radio desde antes del desayuno. La XEW, la XEQ, música ranchera, tríos, noticias, anuncios de remedios y de tiendas, todo mezclado con el ruido de cucharas y platos. Y si en casa había niños, por ahí empezaban las discusiones pequeñas del sábado. ¿Quién iba por las tortillas? ¿Quién acompañaba a su papá? ¿Quién se bañaba primero? ¿Quién apagaba la tele si ya estaba encendido el canal 5 desde temprano? Carro limpio. Si tu papá tenía coche, el sábado casi siempre terminaba con agua en la banqueta. El carro se lavaba a mano, con cubeta, franela, jabón y paciencia, como si fuera otro integrante de la familia. El auto era un patrimonio. Podía ser un bocho, un Dodge Dart, un Valiant, un Datsun, un Rambler, un Ford Falcon, un Renault o cualquier modelo que hubiera costado años de abonos. Así que verlo limpio daba gusto y también tranquilidad. Primero abría el cofre, revisaba el aceite, el agua del radiador, la batería y alguna fuga sospechosa, mientras soltaba frases de taller que los hijos aprendían sin entender del todo: platinos, bujías, carburador, afinación, banda, manguera. Luego venía la manguera y el jabón. La banqueta se mojaba, el sol empezaba a pegar en la lámina y el olor a tierra húmeda se mezclaba con cera Simonis, aceite Quaker State y trapo enjuagado una y otra vez. Muchos niños ayudaban secando las puertas o limpiando los rines con una camiseta vieja. Los vecinos se asomaban, daban consejo gratis, preguntaban por una pieza, comparaban motores y acababan hablando del precio de la gasolina de Pemex, de la Nova, de la Extra y de cuánto tragaba cada carro. Si la familia no tenía auto, el ritual cambiaba de forma, pero seguía existiendo. Se arreglaba la bicicleta, se parchaba una llanta, se componía la puerta, se barría la azotea, se ajustaba el foco flojo o se checaba el tanque de gas. Había descanso, claro, pero primero tocaban los pendientes. Mercado vivo. Después del desayuno o del lavado del coche, llegaba una de las escenas más mexicanas del fin de semana. Ir al mercado o al tianguis, con bolsa del mandado, lista mental y la idea fija de surtir para varios días. El mercado de aquellos años tenía otra presencia. Piso húmedo, olor a cilantro, a pollo fresco, a jabón de lavandería, a fruta madura, a chile seco y a comal cercano. Todo junto en un aire espeso que se te quedaba pegado en la ropa. Tu papá caminaba con paso resuelto. Tal vez no llevaba la lista escrita, pero sabía cuánto alcanzaba, en qué puesto daban el jitomate más barato, dónde estaba buena la carne y quién vendía mejor el queso Oaxaca, la crema o el chorizo. Las tortillas todavía se compraban por kilo y se cargaban envueltas en papel. A mediados de los 70, el kilo podía andar en 2 o 3 pesos según la zona, y llegar con tortillas calientes era casi una misión sagrada, porque una esquina de la bolsa se iba soltando vapor todo el camino. En el tianguis había gritos de venta, básculas de plato, pregones y regateo. El papá pedía media de aguacate, un cuarto de chile, un pollo entero, frijol, arroz, jabón Roma, pasta de sopa, y terminaba cargando más de lo que había pensado. Si vivías en la capital, tal vez lo recuerdas en la Merced o en el mercado del barrio. Si creciste en Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Mérida o Veracruz, el escenario cambiaba de nombre,
pero el pulso era el mismo. Y a veces, antes de volver a casa, se echaba un taco parado, un jugo o un café rápido, solo para agarrar fuerza y seguir con el día. Tiendita fiel. La tiendita de la esquina era parada obligada. Ahí se resolvían faltantes, antojos, encargos y hasta pequeños apuros, porque muchas veces el tendero conocía a la familia completa y apuntaba fiado en una libreta gastada. Tu papá llegaba y pedía lo de siempre: cigarros sueltos o cajetilla, pan de caja, una pasta dental, cerillos, jabón, una Coca-Cola de vidrio, una cerveza para la comida o el refresco familiar del domingo. En el mostrador había frascos con dulces, latas apiladas, chicles Adams, pilas, hojas de rasurar, galletas Marías, sopas, atún, botellas retornables y un radio sonando bajito entre anaqueles. Si la tienda era de barrio de verdad, también vendían hilo, agujas, cuadernos, veladoras, escobas y hasta medicinas sencillas. Ahí se hablaba de la quincena, del recibo, del precio del azúcar y de lo que había subido todo después del 76. Y como las botellas de refresco eran retornables, muchas compras salían con esa frase que toda una generación oyó 1000 veces: lleva el casco o te cobran el envase. Las marcas pintaban el recuerdo. Delicados, Raleigh o faros para el cigarro. Jarritos, Sidral Mundet, Lulú, Manzanita Sol o Coca-Cola para la bebida. Carta blanca, Superior, Victoria, Corona o Bohemia para el gusto del señor. La tiendita también era oficina informal del barrio. Ahí se enteraban de quién se mudó, quién compró coche, quién consiguió plaza en gobierno y quién andaba quedando mal con los pagos. Tu papá iba por una cosa y volvía con media conversación metida en la cabeza. Peluquería lenta. Muchos sábados incluían peluquería. Era una costumbre muy de antes, sobre todo si el corte tenía que durar limpio toda la semana y el bigote pedía compostura. La peluquería de barrio tenía espejo grande, silla giratoria, frascos azules o verdes de loción, navajas, peines en líquido desinfectante y revistas manoseadas en la mesa. Alarma, Calimán, Memín Pinguín, el libro vaquero, alguna revista de deportes y una vieja de espectáculos. Tu papá se sentaba a esperar sin desesperarse. Nadie traía prisa digital encima. El barbero cortaba despacio, platicaba más despacio todavía, y en ese rato salían la política, el fútbol, la subida del dólar, la devaluación, la vecina guapa y el sobrino que quería entrar a Pemex, a Telmex o al seguro. Cuando llegaba su turno, pedía lo mismo de siempre. Rebajado de atrás, patillas parejas, bigote apenas recortado y talco en la nuca al terminar. Había algo casi ceremonial en ese espacio. El espejo de mano para mostrar la parte de atrás, la capa sacudida de cabellos, el olor a alcohol y loción, el ventilador moviendo el aire tibio de la tarde. A veces, al salir, se iba con el bolero que trabajaba afuera. Zapato bien boleado, puntita brillosa y periódico deportivo encima de las rodillas mientras le sacaban lustre al cuero. Tu papá podía entrar cansado. Salía compuesto, oliendo a barbería y caminando con un poquito más de gusto. Cantina abierta. Luego estaba la otra escena, la que muchos recuerdan con risa y otros con ceja levantada. La cantina del barrio, del centro o de la colonia. Ese sitio con puertas abatibles, espejos gastados, barra larga y botana sobre plato chico. No todos los padres iban, claro. Pero sí era una pieza muy visible del fin de semana mexicano. Sobre todo el sábado al mediodía o en la tarde, cuando se encontraban amigos, compadres, vecinos, compañeros de trabajo o parientes que ya andaban dando la vuelta. Las cantinas tenían reglas de época. Todavía en muchas se veía el letrero que cerraba la entrada a mujeres, menores y uniformados. Una forma de entender el espacio público que hoy suena lejana, pero que entonces era cotidiana. Tu papá pedía una cerveza, un brandy presidente, un tequila o un ron con refresco. Con cada copa llegaba la botana, cacahuates, chicharrón, jícama con chile, frijoles, salsa. A veces hasta guisado sencillo.
y en la rocola sonaban José Alfredo, Javier Solís, Vicente Fernández, Pedro Infante o Cornelio Reina. Las mesas de dominó y barajas se llenaban rápido. Entre humo de cigarro, vasos empañados y ceniceros gruesos de vidrio, se armaba la plática larga, la cooperacha, el chiste repetido y la anécdota que cada semana crecía un poco más. Afuera esperaba el taco, suadero, longaniza, cabeza, birria o torta, según la ciudad, para regresar a casa oliendo a loción y tabaco, con la voz más suelta y el paso más despacio. Era parte del paisaje, y por eso quedó tan clavada en la memoria de quienes lo vieron. Fútbol callejero. Si algo atravesaba el fin de semana de los 70, era el fútbol. El Mundial de 1970 había dejado al país todavía vibrando. El Estadio Azteca ya era un gigante en la imaginación popular, y la pelota Voit estaba metida hasta en los patios más pequeños. Tu papá podía vivir el fútbol de varias maneras, como jugador de cascarita, como espectador de radio, como abonado del estadio, como entrenador improvisado de los hijos o como gritón oficial de la sala. En muchos barrios, el sábado en la tarde se armaba partido en la calle, en el llano o en la unidad habitacional. 2 piedras como portería, tierra en los zapatos, camisa amarrada en la cintura y esa regla no escrita que todos conocían. Cuando pase el coche, se para el juego. Los domingos también tenían su propio ritmo futbolero. América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Atlante, León o el equipo local jalaban pasiones enteras. Y tu papá sabía de memoria alineaciones, apodos, arbitrajes y partidos viejos. Si había dinero y cercanía, tocaba estadio. Si no, el radio hacía el trabajo con voces que hoy siguen sonando en la cabeza de miles. Ángel Fernández, Fernando Marcos y toda esa narración encendida que convertía una sala sencilla en tribuna. Y cuando el partido se terminaba, la discusión apenas empezaba. El penal, la falla, el fuera de lugar, el portero vendido, el árbitro vendido, el compadre que le iba al rival y el niño que aprendía a sufrir como adulto desde la primaria. Así también se construía el fin de semana, a puro grito, a puro orgullo. Radio encendido. La casa de tu papá casi nunca estaba en silencio. Siempre había un aparato prendido en algún rincón, una radio de bulbos, una portátil de transistores o el radio del coche, y por ahí se iba colando el país entero. La amplitud modulada mandaba, la XEW, la XEQ, la XEB, estaciones de noticias, de rancheras, de boleros, de tríos, de complacencias y de anuncios que se quedaban tatuados en la memoria como si fueran canción. Tu papá oía el radio mientras arreglaba algo, mientras lavaba el carro, mientras se tomaba un café, mientras se vestía o mientras esperaba a que abrieran la carnicería. De fondo entraban voces conocidas, jingles, resultados deportivos, la hora exacta patrocinada por una marca, ofertas de mueblerías y mensajes que llegaban a pueblos y ciudades con la misma naturalidad. La música iba marcando el día. José Alfredo en la mañana, Los Ángeles Negros o Los Freddys en la tarde, Rigo Tobar, Sonora Santanera, Vicente Fernández, Juan Gabriel cuando ya empezaba a pegar fuerte, y en algunas ciudades del norte también corridos, bandas y canciones fronterizas. En muchas casas la televisión se encendía para ciertos programas, pero el radio seguía acompañando todo. Gastaba menos luz, se podía cargar de un cuarto a otro y daba esa sensación de compañía inmediata que a tantos hombres les gustaba. A veces el papá solo asentía con la cabeza mientras oía noticias, a veces subía el volumen, a veces regañaba si alguien hablaba encima del partido. Y uno aprendía pronto que aquella voz de fondo también formaba parte de él. Paseo dominguero. El domingo pedía salida. Después de una semana entera de trabajo y de un sábado lleno de vueltas, muchas familias buscaban un paseo corto, barato y rendidor. Tu papá tomaba decisiones rápidas. Chapultepec si vivían en la capital, Xochimilco si había ánimo de agua y trajinera, La Marquesa si quería aire frío y quesadillas, Teotihuacán si venían parientes de fuera.
el zócalo del pueblo si la vida seguía teniendo plaza, kiosco y helado de carrito. En otras ciudades la lógica era parecida. Ir al centro, al parque principal, al malecón, al zoológico, al balneario del Seguro, a la presa, al lienzo charro, a la feria o a la casa de un compadre donde siempre terminaban sirviendo café y pan. El paseo tenía objetos propios: la hielera de lámina o de plástico duro, el mantel, las servilletas, el topper con tortas, la botella de agua fresca, la bolsa con naranjas, las galletas y el suéter aunque el sol estuviera recio, porque el padre de antes llevaba prevención en la sangre. Si tocaba camión o metro, cada pasaje contaba. En la Ciudad de México, el boleto del metro costaba $1 durante muchos años, y eso volvió posible que muchísimas familias se movieran en domingo con poco dinero y mucha disciplina. También estaba el paseo de puro mirar. Ver aparadores en Liverpool o Sears, entrar a Sanborns aunque solo fuera a hojear revistas, caminar por Plaza Universidad o Plaza Satélite, que para muchos todavía olían a novedad. Tu papá tal vez no hablaba mucho durante el paseo, pero iba pendiente de todo, del gasto, de los niños, del horario y del camino de regreso. Cine cercano. El cine era un lujo alcanzable. Eso lo volvió una parte muy querida del fin de semana de los 70, sobre todo cuando todavía sobrevivían las grandes salas de barrio y el boleto seguía dentro de lo posible. Tu papá podía llevar a la familia a la matiné del domingo, o salir en la noche del sábado con tu mamá, peinada, perfumada y con bolso chico, para sentarse frente a una pantalla enorme y olvidarse 2 horas del trabajo, de la devaluación y del pago pendiente. En muchas ciudades había función doble o hasta triple. El boleto rondaba de 5 a 15 pesos según la sala y la zona, y dentro esperaban los pasillos con alfombra gastada, el olor a palomitas, a caramelo, a humo de cigarro y a butaca vieja. Las películas también decían mucho de la época. Comedias mexicanas, melodramas, cine de barrio, luchadores, películas de Pedro Infante y Cantinflas que seguían llenando funciones. Y ya hacia el final de la década, títulos como El Chanfle, que pegó directo en el corazón futbolero del país. Ir al cine implicaba vestirse mejor. Camisa limpia, pelo peinado, zapatos boleados y monedas contadas para la dulcería o para el refresco de intermedio. Afuera siempre había cartelera pintada, taquilla de vidrio y parejas tomándose del brazo. Adentro, un país entero aprendía a soñar en pantalla grande. Tu papá salía de la función comentando la trama mientras buscaba un puesto de tacos o una torta para cerrar la noche. Y eso, para muchos, ya era un plan completo. Ropa dominguera. El domingo tenía vestuario propio. En muchísimas casas existía la ropa de diario y la ropa de salir, bien separadas, planchadas con esmero y guardadas para el momento correcto. Tu papá no se ponía cualquier cosa. Si tocaba misa, visita, paseo al centro o comida con parientes, aparecía la camisa buena, el pantalón sin brillo, el cinturón entero, el reloj limpio y a veces hasta una chamarra ligera aunque el calor anduviera suelto. En los 70 mandaban muchas modas que hoy se reconocen a metros de distancia. Pantalón acampanado, cuello grande, camisas estampadas, guayaberas en el trópico, botas vaqueras en el norte, cinturón piteado, lentes de aviador, bigote bien recortado y peinado con raya marcada. Si el papá era más conservador, elegía algo discreto. Si le gustaba lucirse, metía color, manga amplia o tela brillante, porque aquellos años también tuvieron algo de atrevimiento y mucha influencia del cine, de la música y de la televisión. La ropa dominguera rara vez se ensuciaba a la ligera. Había cuidado con la salsa, con el polvo, con sentarse en la banqueta y con correr de más, porque luego venía la plancha pesada, el almidón, la tabla y el trabajo de dejar todo listo otra vez. En muchos hogares la mamá organizaba la ropa, pero el papá tenía gustos muy definidos. Esa camisa, esos zapatos, ese saco, ese sombrero,
porque al domingo se le guardaba cierto respeto, y uno lo veía diferente, más serio, más derecho, más señor de casa, misa obligada. Para millones de familias, el domingo empezaba o se acomodaba alrededor de la misa. Era costumbre, obligación moral, rutina social y punto de encuentro. Tu papá salía con paso contenido, llevando a los hijos más pequeños de la mano y apurando a los demás desde la puerta. Había iglesias llenas desde temprano, bancas duras, olor a incienso, mujeres con velo en algunos lugares, hombres con camisa bien fajada y niños aburridos contando vitrales. La parroquia del barrio ordenaba la mañana. Ahí se saludaba al vecino, se veía a la comadre, se cerraba un compromiso, se anunciaba un bautizo, se hablaba de la kermés y hasta se medía quién había prosperado un poco más por los zapatos, el peinado o el coche estacionado afuera. Tu papá quizá no era el más devoto del mundo. Aún así conocía el ritmo de la ceremonia, sabía cuándo ponerse de pie, cuándo sentarse y cuándo salir rápido para alcanzar barbacoa, menudo o carnitas, antes de que se llenara todo. En pueblos y ciudades pequeñas, la plaza después de misa era media vida pública. Vuelta alrededor del kiosco, saludo, nieve, elotes, globo para el niño, foto en domingo y algún encuentro casual que terminaba en visita a la casa. En barrios urbanos también había esa pausa social. La iglesia servía para verse, para estar presente y para sostener una idea muy clara de familia reunida. Así sonaba el domingo de muchísimos padres, con campanas cerca y zapatos bien boleados, comida grande. Y luego llegaba el centro del fin de semana. La comida del domingo, larga, rendida, con olla grande, refrescos fríos y gente entrando y saliendo de la cocina. Tu papá podía aparecer con barbacoa envuelta en papel estraza, con una bolsa de carnitas, con el pollo rostizado, con pan para todos o con la cerveza para los adultos. En otras casas se quedaba junto a la estufa, ayudando poco o mucho, pero siempre cerca del aroma que iba tomando la casa. El menú cambiaba según la región. Menudo en el norte, carne asada con carbón y tortillas de harina. Barbacoa en Hidalgo, Estado de México y buena parte del centro. Birria en Jalisco. Mole en Puebla y Oaxaca. Cochinita en Yucatán. Pescado o mariscos en la costa. Pozole en muchas ciudades como gran fiesta doméstica. La mesa tenía sus objetos fijos. Mantel plástico o de tela, servilletero, salero, salsa casera. Tortillas en servilleta, Coca-Cola o sidral Mundet en vidrio, caguama para compartir, agua de Jamaica o de horchata y una cubeta con hielo si el calor venía sabroso. A veces se invitaba a los compadres. A veces llegaba una tía sin avisar. A veces el radio seguía prendido junto a la cocina mientras se calentaban frijoles o se doraban tortillas para repetir. Tu papá comía fuerte en domingo porque la semana entera pedía ese respiro. Después venía la sobremesa, la broma, el cigarro, el café y la mirada de satisfacción de quien por fin estaba en casa, sentado, con los suyos alrededor. Casa setentera. La casa donde tu papá vivía el fin de semana también cuenta su historia. Podía ser pequeña, amplia, rentada, propia, de vecindad, de interés social, de Infonavit ya entrando la década, o levantada a pulso sobre un terreno comprado por pagos. Adentro había mosaico frío, sala con sillones pesados, comedor de madera, un crucifijo, un calendario con arte de Jesús Helguera, cortinas tejidas o de tela gruesa, y una televisión que a veces parecía mueble antes que aparato. El teléfono de disco era lujo o herramienta de trabajo para algunos. El refrigerador tenía congelador pequeño arriba. La estufa era de perillas firmes. El tanque de gas esperaba en la azotea. Y el patio servía para lavar, tender, arreglar plantas, guardar herramientas y poner a correr a los niños. Tu papá se apropiaba de ciertos espacios de la casa. El sillón, la mesa donde leía el periódico. El rincón donde guardaba desarmadores, pinzas y focos, la cajita de tornillos, la cartera sobre el buró, la cajetilla de cigarros junto al encendedor, o la cajita de cerillos.
En domingo por la tarde la casa se transformaba. Bajaba el ruido de la mañana, corría un ventilador si hacía calor, se cerraban cortinas para la siesta y el humo del cigarro se quedaba suspendido en una franja de luz. La televisión tomaba fuerza otra vez. Canal 2, Canal 5, Canal 8, Canal 13. Programas familiares, cine mexicano, deportes. Y luego, hacia la noche, la costumbre de reunirse un rato aunque nadie estuviera diciendo gran cosa. Ahí, entre muebles de madera y focos amarillos, también se construyó la figura del papá de los 70. Si te tocó ver a tu papá vivir así sus sábados y domingos, cuéntamelo en los comentarios. ¿En tu casa también olía a loción, cigarro, tortillas calientes y radio de amplitud modulada? Déjame tu me gusta para seguir desenterrando recuerdos de ese México que todavía vive en los detalles. Suscríbete y acompáñame en el próximo paseo por la memoria.